Buenas, vamos a ver ahora el uso del data frame, pero específicamente filtrando resultados para obtener información mucho más precisa de nuestra base de datos, ¿ya? Y de una manera muy fácil. Entonces, para ello vamos a recurrir primero a la explicación de lo que es el data frame, teniendo que es información que está organizada en filas de manera horizontal y columnas de manera vertical, y las columnas finalmente son vectores de un tipo de datos. Por ejemplo, aquí tenemos especies que son de tipo char, son caracteres. Por acá tenemos otra columna que tenemos float, y por acá tenemos otra columna que son del tipo entero. Entonces, de esa manera tenemos varios tipos de datos organizados de una manera estructurada, cosa de que nosotros podamos filtrar y buscar información de una manera muy rápida en este tipo de estructura de datos. ¿Ya? Para ello, vamos a comprender que tenemos tres formas distintas de obtener datos en específico del data frame. Primero, con el signo de peso, donde vamos a tener una columna específica, la que nosotros definamos, pero ahora vamos a tener como un vector. La otra manera es agregando corchetes al final del nombre del data frame, y adentro vamos a incorporar algunos números dependiendo de la columna que nosotros queramos, y el resultado lo vamos a tener como data frame. Y finalmente, entre corchetes y separado por comas, podemos especificarle qué fila y qué columna para obtener información mucho más precisa. ¿Ya? Para eso vamos a ir a la consola RStudio. Vamos a comprobar una base de datos que viene por sistema, que se llama Iris, que es más o menos la que estaba proyectándole, ¿ya? Que es una base de datos de unos estudios de unas plantas. ¿Ya? Como se dan cuenta, hay mucha información. Vamos a filtrar y vamos a obtener solamente el principio de la base de datos Iris, ¿ya? Específicamente las primeras 10 filas. ¿Ya? De esta manera, ahora ya tengo en DB organizada la base de datos, pero solamente la parte inicial, para que cuando haga los filtros se note lo que estamos haciendo. ¿Ya? De esta manera vamos a comprobar ahora los tres elementos. DB, si ponemos el signo de peso, automáticamente se nos aparece como autocompletar una de las tres, todas las columnas que tenemos a disposición, y si elegimos una, el resultado lo entrega como un vector. ¿Ya? Esa es la primera forma de entregar información. La segunda es, entre corchetes, ingresar un número. Por ejemplo, voy a ingresar 1, ¿ya? Y de esta manera me va a entregar la primera columna, que es sepalength, al igual que al inicio, pero me la entrega en formato de tabla. ¿Ya? Es exactamente la misma información, pero me la entrega en formato de tabla. ¿Ya? Eso tiene un par de limitaciones, pero que se va a ver más adelante. Y la tercera manera es, separada por coma, indicar información precisa. Por ejemplo, 1,1 hace referencia a obtener la información de la primera fila y la primera columna. ¿Ya? Es el cruce de datos entre la primera fila y la primera columna. Vale decir, nos va a entregar el primer elemento de nuestra base de datos. Solamente el 5.1, que es el que tenemos aquí. De la primera fila, y la primera columna. ¿Ya? Ahora, continuando con esto, dentro de esta estructura de fila como columna, que es la más utilizada para entregar información, vamos a comprender que de repente nosotros podemos dejar vacío uno de los elementos. Por ejemplo, si dejamos vacío en la parte de las filas y llenamos las columnas, estamos indicando que queremos absolutamente todas las filas, pero solamente las columnas indicadas. ¿Ya? De esa manera, por ejemplo, agrego los corchetes, un espacio representando que quiero todas las filas, y en la parte de las columnas le indico que desde la fila 2 a la fila 4. ¿Ya? Solamente de la 2 a la 4, pero las filas las quiero todas. Entonces me entrega todas las filas, los datos del 1 al 10, pero solamente la segunda columna y la segunda, la tercera y la cuarta, ¿ya? Que es de la segunda a la cuarta. Si lo hago al revés, db corchete, y ahora le indico de la 2 a la 4, coma 0 o coma nada en realidad, el espacio me va a indicar que quiero absolutamente todas las columnas,
pero de las filas quiero solamente las 2, 3 y 4. ¿Ya? Por eso me entrega solamente 3 datos y son precisamente el 2, el 3 y el 4. De esa manera, esa es la primera manera de filtrar, digamos, especificando qué cosa queremos. Y ahora hay otras funciones mucho más específicas. ¿Ya? Si filtramos, por ejemplo, en las columnas, el resultado siguiente. ¿Ya? El principio de las columnas, o sea, en la parte de las filas de tal columna, yo le voy a decir, quiero solamente los datos que sean mayores al promedio. ¿Ya? Coma, y las columnas las dejamos libres para que nos entregue todas las columnas, pero de las filas va a entregar solamente una porción. ¿Ya? De esa manera, yo si filtro, por ejemplo, le voy a decir en este caso, quiero de esta columna, ¿ya? Que va a ser la información que va a ser tratada aquí. De esa columna vamos a calcular el promedio. El promedio, que yo lo tengo calculado, es 3.3. Yo quiero solamente los datos que estén superiores al promedio. Por eso está marcada el 3.5, 3.6, 3.9, 3.4 y 3.4. El resto no está marcado o está con la X. ¿Ya? Entonces de esa manera yo en la parte de las filas, esto es importante comprender, que en la parte de las filas, que es antes de la coma, yo le estoy diciendo, de esa columna quiero solamente los datos que estén superiores, vale decir, la columna completa, o sea, la fila completa. Esa fila completa es la que estamos buscando. ¿Ya? Y como luego en la parte de las columnas tengo vacío o tenemos vacío, estamos diciéndole, queremos todos esos otros datos. ¿Ya? De esa manera, bueno, perdón, hasta ahí vamos a comprobarlo en el R. ¿Ya? ¿Cómo queda esto? Vamos a decir db corchete. ¿Ya? Y en la primera parte es donde nosotros vamos a agregar la fila. Quiero específicamente de nuestra base de datos signo corchete la segunda columna, ¿ya? Que era la que nosotros vamos a filtrar. Quiero que específicamente los datos que estén ahí sean mayores al promedio. ¿Al promedio de quién? De sí misma, de db, signo peso y el segundo dato. ¿Ya? De esa manera nosotros le estamos diciendo, queremos de esa columna solamente los datos que sean mayores al promedio. ¿Ya? Y como está en la parte de las filas, nos va a entregar las filas completas que tienen ese dato superior al promedio. Y como no tenemos espacio en las columnas, o en las columnas no le añadimos nada, nos van a entregar todas las columnas, 1, 2, 3, 4, 5, las 5 columnas, pero solamente las filas precisas. ¿Ya? Y nos entrega la fila 1, la fila 5, 6, 7 y 8, que son, me parece, las mismas que nosotros teníamos aquí. La 1, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Ahora, a esto nosotros podemos incluso agregar ahora como filtro algunos filtros de columnas. ¿Ya? Y en este caso le voy a decir, quiero lo mismo en las filas, pero ahora en las columnas quiero específicamente la columna 2 y 3. ¿Ya? O sea, para eso vamos a utilizar el mismo comando, pero en la parte de las columnas le voy a decir, quiero la 2, la columna de la 2 a la 3. De esta manera reducimos la información y la hacemos mucho más precisa para obtener información mucho más concreta. ¿Ya? De esa manera, más o menos, quedaría así la información, y esa es precisamente la información que se va a mostrar como lo vimos en el programa. ¿Ya? Entonces, dentro de los corchetes, importante, van a ir unas expresiones lógicas donde tenemos verdadero o falso, ¿cierto? Como expresión lógica. Y aquí se va a evaluar cada fila y cada columna por verdadero y falso, y solo se va a mostrar por el sistema las que den verdadero. ¿Ya? Esa es más o menos la manera en cómo funciona dentro de los corchetes, y con eso podemos hacer lo que nosotros queramos. Eso, creo que este video quedó un poquito largo, pero era importante mencionar esto y darle un poquito de énfasis en el tema. Así que muchas gracias, nos vemos en el otro video.